tuberculosis, que antes te daba tuberculosis y te vas a morir, güey, porque no había forma de curarse. De persona se, se, se ofendió. Se ofendió porque le dije, hay que hacer estos estudios porque sospecho que usted tiene tuberculosis. Me dijo, ¿cómo cree, doctor? Esa es una enfermedad de gente pobre. Me acuerdo que mucha risa porque me decían, no, pues me hablaban en su idioma, y me enseñaban el teléfono, y pues sí, puros pinches símbolos chinos. Yo, güey, no le entiendo, güey, o sea, ¿qué dices? Claro que el sistema inmune ahí puede pendejear y que nos pueda dar tuberculosis, claro que sí. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí, iniciando hoy sí un poco más temprano. Excelente, bien. Pues bienvenidos otra vez a esto que es Historias de Consultorio, en este podcast que se llama ¿De qué platican los doctores? Pues bien, vaya, jueves 20 de marzo. Jueves 20 de marzo. Es increíble cómo se ha ido este mes tan rápido y tan complejo. Esta semana corta que ha sido muy larga. Mañana, para los que lo festejan, por así decirlo, el día de mañana inicia la primavera. Para los que nos estén escuchando más adelante, bueno, esto va a subir a YouTube y a Spotify, Apple Podcast. Y pues la primavera ha llegado prácticamente a partir del día de mañana. Pues muy bien, como les había dicho previamente, el día de hoy, y bueno, digo el día de hoy porque se acerca la fecha que es la celebración del Día Mundial contra la Tuberculosis. Déjenme acomodar tantito esto. Ahí está. Del Día Mundial contra la Tuberculosis, que es una enfermedad que ha sido una enfermedad reemergente. Y ahorita vamos a platicar un poco sobre ella, porque mucha gente no la conoce o sí la conoce, pero no tiene un conocimiento tan no profundo, sino tan acertado de lo que es realmente la enfermedad hoy en día. Desgraciadamente, por ejemplo, así bien rápido, mucha gente tiene su marquita de la vacuna en el brazo y no sabe ni de qué es, ¿verdad? Entonces, eh, es una marca del tercer mundo. Bueno, no, pues de eso vamos a estar platicando en un rato más. Para empezar con el episodio de hoy, que es la tuberculosis, un enemigo silencioso. Bien, pues como siempre, para iniciar, noticias. En las noticias que tenemos de estos días que no nos hemos visto de martes al día de hoy, hay que recordar que desgraciadamente en la parte económica el peso pierde espacio, pierde tiempo, pierde valor en contra del dólar debido a algunas acciones de la Reserva Pública de los Estados Unidos para fortalecer su moneda. Hay que recordar que a nivel global China está haciendo pues ahí jugarretas para poder respaldar su moneda completamente en oro y no en petróleo como la mayoría de los países lo ha hecho. Entonces, pues por ahí el peso, los que vivimos en frontera, pues desgraciadamente se nos va a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo el peso. Entonces, no creo yo que haya una forma en la que el peso vaya a terminar por bajar, sino creo que el peso, por subir, sí, por bajar el precio del dólar, sino creo que el peso se va a seguir depreciando, desgraciadamente. Y pues afecta mucho el bolsillo del consumidor de la frontera. Y también pues a nivel nacional e internacional las transacciones que se llevan a cabo en pues la mayoría, por no decir que todas, en dólares. En otras cosas, hasta ahorita el INEGI, bueno, parte de lo que es la depreciación del dólar, el INEGI a través de una división ha comentado o ha reportado que el crecimiento económico del país ha sido durante el mes de enero y febrero del 0.6 y el 0.7% respectivamente, cuando lo proyectado estaba en un 1.8 para el mes de enero y 1.7% para el mes de febrero.
Sabemos que el crecimiento económico depende de muchísimas cosas y mucho de lo que ha venido afectando el crecimiento de nuestro país, aparte de la depreciación del dólar, ha sido la cantidad de aranceles, lo que hemos venido platicando en episodios anteriores. Y pues desgraciadamente el peso se va a seguir depreciando, la economía se va a seguir disminuyendo y desgraciadamente no vamos a tener el crecimiento que necesitaríamos tener para controlar cosas como inflación o cosas así. Entonces, pues lo que más sufre es el bolsillo, ¿verdad? Así que hay que cuidar nuestros ingresos, tener una economía lo más sana posible, pedrada, una economía lo más sana posible y poder ser juiciosos en lo que tenemos de ingreso y con lo que gastamos, porque se vienen tiempos difíciles, tiempos muy difíciles para nuestro país y para nuestra economía. En otras cosas, a nivel ya internacional, pues después de 286 días en el espacio, los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams finalmente han vuelto a la Tierra en una nave de SpaceX a bordo de la cápsula llamada Crew Dragon y aterrizó con éxito en el océano en la costa de Tallahassee, Florida, el día de hoy a las 17:57 horas del este, que serían como las 3 y algo aquí de Matamoros. Y fue el 18 de marzo, perdón, no fue hoy. Y también junto a ellos han regresado dos astronautas que no tenían tanto tiempo en el espacio, pero sí tenían ahí en otra misión que se habían aventado ya ahí 171 días, o esos 286 días y 171 días son un chingo de tiempo. Imagínense estar metidos en una cápsula durante, no sé, medio año, más de medio año. Está feo. O sea, no poder salir al patio. No poder salir al patio, no poder salir a ningún lado, estar ahí metidos todo el tiempo, que bueno, yo creo que eso es lo que les gusta, eso es lo que les apasiona y pues no creo que hayan sufrido por eso. Habrá que ver las complicaciones o las afecciones musculares que han tenido estos astronautas al estar tanto tiempo en una gravedad casi cero o prácticamente cero mientras se encontraban en órbita. Digo, hay que recordar que la musculatura del cuerpo se mantiene al hacer fuerza o contrapeso con la gravedad y con otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos al gimnasio, pues lo que hace peso de una barra, pues es precisamente la gravedad que ejerce la tierra sobre la barra y la fuerza que nosotros hacemos para levantarla o para moverla, pues es una fuerza antigravitacional, ¿verdad? En contra de la gravedad. Y lo que buscamos con eso es hacer crecimiento del músculo. Bueno, estos cuates no lo tienen allá en la estación internacional o en el espacio mientras se encuentran en órbita, eso no lo pueden tener. Ellos están sin gravedad y no hay forma en la que puedan no hay forma en la que puedan contrarrestar esa gravedad con fuerza. Tengo entendido que utilizan bicicletas con resistencia para poder simular algo y dar movimiento y que el músculo no se atrofie, porque al final de cuentas el músculo se atrofia, se hace más pequeñito. Habrá que ver las consecuencias que tienen de estar tanto tiempo en antigravitación, ¿verdad? Muy bien, otras cosas más feas. El martes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país ha reanudado los ataques sobre la franja de Gaza y con toda su fuerza. Aseguró que el grupo armado palestino Hamas ha rechazado las propuestas israelíes para las negociaciones al alto el fuego. Entonces, pues desgraciadamente, va a seguir ahí la matanza y la sangría que ha habido desde que inició la guerra en Gaza. Y digo, no se trata de quién es el bueno, quién es el malo. Obviamente, las organizaciones terroristas sí son difíciles de manejar porque no es cualquier cosa o sea, no se trata nada más de ir a acabar con ellos y matarlos y se acabó. Es más complejo, ¿verdad? Tienen toda una organización. Es como el crimen organizado en México, que Estados Unidos está o lo ha determinado como
como grupos terroristas, ¿verdad? Entonces, al determinarlos como grupos terroristas, aplican toda la fuerza militar que les es posible. Así que, bueno, vamos a tener que seguir con noticias, imágenes y muy imágenes muy fuertes, muy desgarradoras de incluso niños que son, que son masacrados a través o en nombre de la guerra, ¿verdad? La guerra es una actividad en la que se matan muchos por órdenes de pocos, ¿verdad? Qué pena. Pero bueno, pasando a otras noticias menos crueles y menos feas. En el área deportiva, hubo hoy algo que me llamó mucho la atención y que me gustó bastante leer, que fue que la ministra de Deportes de Zimbabue, Kirsty Coventry, fue elegida como nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional. Es el presidente del Comité Olímpico más joven en toda la historia y es la primera mujer en ostentar tal título. Tiene 41 años y es ex nadadora olímpica. Así que enhorabuena, significa que como debe de ser, las mujeres también tienen la capacidad de ocupar ese tipo de puestos. Otras noticias, los famosos Celtics de Boston, ese equipo histórico de la NBA ha sido vendido por una cantidad pequeñita de 6.100 millones de dólares. A quién sabe quién se atrevió a pagarlos, pero es la venta más cara de una franquicia en toda la historia deportiva, en todo el mundo. Así que está incluso por encima de la venta de los Commanders de Washington, que antes se llamaban Pieles Rojas, que no sé si han escuchado por ahí los que les gusta el fútbol americano que la gente de Washington, la gente que son fans de los Commanders de Washington, quieren que se les regrese el nombre de Pieles Rojas, porque estaban a gusto y les gustaba el nombre de Pieles Rojas, ¿verdad? Por ahí tienen un trasfondo que no conozco sinceramente, pero estaban muy contentos con ese nombre y pues querían seguir con eso. Nada más que, bueno, ya saben, la iniciativa Progre ha querido que no sea así, ¿verdad? Que sean Commanders, cada quien. Am, También en otras noticias interesantes a los que nos gusta, nos encanta la Fórmula 1 que ya ha vuelto, gracias a Dios. Nos gusta ver carritos dar vueltas alrededor de la pista. Ah, el Gran Premio pasado fue en Australia. Este siguiente Gran Premio continúa este fin de semana que viene, ahora en China. El circuito en China es un circuito difícil, de difícil adelantamiento. Tiene por ahí dos sectores nada más en los que pueden hacer adelantamientos y pero muy a fuerza, ¿verdad? Y la Fórmula 1, esta siguiente carrera, este siguiente Gran Premio nos trae con unas noticias por ahí que Zak Brown, el CEO de McLaren, dice que Max Verstappen, el actual campeón del mundo, va a dejar Red Bull en 2026, así como lo hizo Checo en diciembre del año pasado. Híjole, yo lo veo complejo, no creo que Red Bull vaya a dejar que se le vaya su piloto estrella nada más así. No, no lo creo. Aquí la cuestión es que según existen cláusulas en el contrato de Max Verstappen que dicen que una de las razones por las que podría salir de, de Red Bull es porque no tengan auto competitivo. Y hay que decir que el monoplaza de Red Bull un carro pero bien difícil. Y no lo digo yo, lo dice Checo, lo dice Liam Lawson, que se la pasó contra el muro todo el fin de semana. Le dieron duro contra el muro, literalmente. Y y Max Verstappen es el único que le ha podido sacar el carro y todo el tiempo se está peleando con el monoplaza, todo el tiempo está batallando, todo el tiempo se está quejando, pero ahí está, segundo lugar, ahí está, ahí tratando de alcanzar a los McLaren, que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Esta siguiente Gran Premio, este siguiente Gran Premio, se espera que la pista sea en seco y pues habíamos dicho que en, en húmedo, en pista mojada, casi los equipos se igualan mucho en cuestión a lo que es velocidad y muchas condiciones, ¿verdad? Porque no existe tanta degradación de neumáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
la cantidad de distancia o la cantidad de segundos que va a haber entre McLaren y el resto, que probablemente quien lidere el resto va a ser Max Verstappen, va a ser muy, muy, muy amplia. Y digo probablemente porque sigo pensando, aunque en este Gran Premio pasado fueron una vergüenza, sigo pensando que Ferrari es el candidato a hacerle competencia o a pelearle a McLaren en la posición más alta del podio, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a esperar, despacito y nos amanecemos, diría un amigo. Este fin de semana las carreras empieza el día de hoy a las 9:30 de la noche, tiempo del norte de México. Am, Empieza la práctica uno, tenemos carrera sprint. Carrera sprint, también hay, pues, obviamente, calificación para el sprint. La calificación para el sprint es el día de mañana, bueno, en la 1:30 de la mañana de hoy para mañana. Y a las 9 de la noche del día de mañana, o sea, viernes a las 9 de la noche, vamos a tener la carrera sprint. La quali para la carrera, para el Gran Premio, va a ser a la 1 de la mañana otra vez del sábado. Y el domingo a la 1 de la mañana tendremos el Gran Premio en China a partir de la 1 de la mañana. Así que quien esté interesado, quien le guste, pues que se desvele tantito para ver el Gran Premio. Se antoja, ¿no? Se antoja aunque sea con una cervecita, ahí los que tomen alcohol. Pero bueno, continuando con otras noticias, pues tenemos fútbol internacional. Fútbol internacional en Sudamérica. Hay eliminatoria. Paraguay y Chile se enfrentan hoy. En una hora empiezan los juegos aproximadamente. Paraguay y Chile, Perú y Bolivia, duelo de inválidos. Y Brasil y Colombia. Y ese juego va a estar muy bueno. Colombia es una selección impresionante. Y Brasil, pues Brasil siempre es Brasil, ¿verdad? Entonces, ese juego va a estar muy bueno. Muy, pero muy bueno. Colombia hace tiempo que nos viene dando muy buenos juegos. Y aparte tiene unos jugadores de muchísima calidad. Hay muchísimo talento en Colombia. Y bueno, hay que ver. Y en la Nations League en Europa, Dinamarca y Portugal van a tener cuartos de final, igual que Croacia y Francia y Holanda, España. Y ese juego va a estar buenísimo y también el de Italia, Alemania. O sea, la verdad es que los juegos en la Nations League en Europa, casi igualito que aquí en CONCACAF, son muy buenos, entretenidos y de altísimo nivel. Así que hay que esperar. Va a estar muy buena este fin de semana. Deben de estar jugando ahorita o ya debieron de haber terminado la Nation League en Europa. Y pues también la Nations League nos regala dos super partidos en CONCACAF en esta fecha FIFA muy interesantes. Estados Unidos contra la superpotencia de Panamá y México contra la superpotencia de Canadá. Interesantísimos, igualito que el de España contra Holanda o el de Alemania contra Italia. Eh, Clásicos. México-Canadá, hay que decirlo, Canadá México no vence a Canadá desde hace 4 años que no le ha podido ganar México a Canadá. Y pues la eliminatoria está difícil ahí. Yo creo que va a ganar Canadá. Yo creo que va a ganar Canadá. Creo que la selección mexicana no tiene camino, no tiene rumbo, no tiene nada. Hace muchísimo que no hay talento en esa selección. No existen buenos jugadores a los que vimos jugar a gente como Roberto García Asper, Ramón Ramírez, Benjamín Galindo, Hugo Sánchez. Te das cuenta, no hay talento. Nos quejábamos de la selección que llevó el Piojo el 2014, o la del 2010, también con Javier Aguirre, y ya quisiéramos una selección de esas. La verdad, no hay talento, está jodido el pedo ahí. Pero bueno. Entonces, pues eso es la parte deportiva de este día, de este jueves 20 de marzo de 2025. Déjame en los comentarios a ver si crees que si crees que van a pasar que van a pasar sobre Canadá los mexicanos. No lo creo, no lo creo, no lo creo. Quiero ver ese juego, pero la verdad siento que si lo veo voy a perder 90 minutos de mi tiempo, que los puedo utilizar en otra cosa. Pero bueno,
A lo que estamos aquí y por lo que empezamos en esto que se llama tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que desde 2023 es la enfermedad infecciosa que cobra más vidas en el mundo por encima de cualquier otra infección. Antes, desde 2020, teníamos un número uno que era el que cobraba más vidas, que se llamaba COVID. Y hasta 2020, 2021, 2022 fue el número uno en muertes por, por enfermedades infecciosas. 2023, voilà, cambió y ahora es la tuberculosis. La tuberculosis es la causa de más muertes según la OMS desde 2023 por una enfermedad infecciosa. El día de hoy estamos aquí para descubrir qué es, descubrir juntos qué es, cómo se contagia, cómo se detecta, cómo lo podemos diagnosticar y sobre todo, cómo podemos prevenir que la tuberculosis llegue a nosotros. Ahora, déjame en los comentarios si alguna vez han escuchado de tuberculosis o saben de alguien que ha tenido tuberculosis o si conocen algo sobre la tuberculosis, ¿verdad? O si tienen alguna experiencia con esta enfermedad, si saben de alguna experiencia sobre esta enfermedad. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se causa por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis y casi siempre afecta a los pulmones. ¿Por qué digo que casi siempre afecta a los pulmones? Porque también puede haber tuberculosis renal, también, o sea, en los riñones, también puede haber tuberculosis cutánea, o sea, en la piel, puede haber tuberculosis miliar o tuberculosis neurológica. La tuberculosis miliar es una forma de tuberculosis en la que el bacilo de la tuberculosis, bacilo tuberculoso llega a la sangre y genera una infección generalizada y es muy grave y es potencialmente mortal. Para que tengan un panorama sobre la tuberculosis y sobre lo que platicaba ahorita de 2023. Digo, ¿por qué 2023? Porque todavía no tenemos datos exactos de 2024. En 2023 hubo aproximadamente 10.8 millones de casos de tuberculosis de pacientes confirmados en el mundo. 10.8 millones de casos en total. O sea, son muchísimos. Y de esos 10.8 millones de casos, la OMS dice que 1.250.000 personas aproximadamente fallecieron por tuberculosis. Eso es el 12.88% ¿cómo se dice? De muertos por tuberculosis. De todas las personas que se infectaron de tuberculosis, el 12.8% se murieron de tuberculosis. Eso es uno, un poquito más de uno, de cada 10 personas que se les diagnosticó con tuberculosis. Una enfermedad que mata a uno de cada 10 es muchísimo. Es muchísimo y es algo muy grave y nunca ponemos en perspectiva la cantidad de personas que pueden morir por tuberculosis. O sea, un total de 1.250.000 personas en 2023 murieron por tuberculosis. Pongan eso en perspectiva, 1.250.000 personas. 1.250.000 personas es como 2 veces la población total de Matamoros, Tamaulipas. Es muchísima gente. Es muchísima gente. 1.250.000 personas es la cantidad más o menos de soldados que han muerto en Ucrania de Rusia en una guerra. Es muchísima gente. Y de ese 1.250.000 personas, 161.000 personas tenían algún problema, una enfermedad asociada que se llama VIH o SIDA. Desgraciadamente, esta perspectiva de la enfermedad, no se conoce tan a fondo, o no se publica y no se dice tan a fondo. Sin embargo, ahorita vamos a platicar de algo que es la infección aguda y la infección latente. Se dice que aproximadamente la cuarta parte de la población mundial, o sea, ¿cuántos somos? 7.000 millones de habitantes en el mundo. La cuarta parte de esa población ha tenido contacto con el bacilo tuberculoso, es decir, ha entrado a tu sistema y, y ha estado en contacto con el sistema y con tu sistema inmune y tu sistema inmune ha podido acabar con él. Aproximadamente un cuarto de la población
es muchísimo. Otra vez, son más de 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Una cuarta parte de la población mundial. Imagínense, es muchísimo. Y de toda esa población, se supone que entre el 5 y el 10% terminan por desarrollar síntomas y generar una enfermedad. Sin embargo, ahorita les platicaba que la enfermedad como tal, la tuberculosis como tal, tiene dos partes, dos fases, una fase aguda y una fase latente. La fase aguda, pues es la para el paciente que desarrolla la enfermedad, ¿verdad? Y para desarrollar la enfermedad tenemos que tener ciertos factores de riesgo, tales como tener diabetes. Siempre estoy jodiendo con la diabetes, pero la diabetes es el factor de riesgo que aparece en casi todas las enfermedades crónicas o infecciosas, o en las posibilidades de complicación de casi todas las enfermedades. Eh, También tener un estado de nutrición malo, o tener malnutrición o desnutrición, fumar y el consumo nocivo de alcohol. Y aquí tengo que decir que el consumo nocivo de alcohol tenemos que especificarlo, ¿verdad? El consumo nocivo de alcohol es la persona que se pierde en el alcohol. Ese es el consumo nocivo. No, no digo, "Ey, es que me tomé una cuba el fin de semana, ya tengo riesgo de tuberculosis". No, no significa eso. Es el consumo nocivo del alcohol, cuando ya nos genera embriaguez, por así decirlo. Y todo esto deriva o termina en algo que es un sistema inmune débil, ¿sí? Y eso son causas naturales o por algunas enfermedades. Sin embargo, lo que habitualmente disminuye el sistema inmune son dos cosas: el cáncer y el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, o la enfermedad producida por el VIH, ¿verdad? Eso son enfermedades que disminuyen el sistema inmunitario, digo, y hay otras, pero entre las más comunes, esas son las causas. ¿Cómo se presenta o cómo pensamos, qué síntomas presenta el paciente con tuberculosis? A ver, déjenme ver qué comentaron por acá. Saludos, Fer. Saludos, Lori. Estimado Sergio, un familiar tuvo tuberculosis y nadie lo quería cuidar. Saludos también. Sí, es ahorita lo vamos a platicar ahí, el por qué. Pero sí, es difícil tener pacientes tuberculosos, porque como ya lo dije, es una enfermedad grave y que tiende a complicarse. Imagínense, si te da tuberculosis, 1 de cada 10 se muere. Es bastante, muchísimo. O sea, por tener tu tuberculosis tienes una probabilidad del 10% de morirte. 10% es mucho, es mucho. Ya uno va a decir, ay, 10%, no, es mucho. Para una enfermedad es mucho, más si es una enfermedad infecciosa. Pero bueno, como les decía, en los síntomas tenemos dos tipos de infección: la infección latente o la infección activa, ¿verdad? La infección latente es un estado en el que el bacilo de la tuberculosis no genera enfermedad, ¿sí? Se le llama tuberculosis inactiva, otros le llaman primoinfección. eh, hay diferentes tipos de formas de llamarle, pero la tuberculosis latente es esa que no está generando síntomas. Sin embargo, tenemos ahí el bacilo y nuestro cuerpo va a dar signos de que tenemos ahí el bacilo. Y también está la parte aguda, que la parte aguda o activa, que es la mayoría de los casos en los que el paciente o la persona tiene tos, tos con sangre o moco. La tos dura más de 2 semanas. Últimamente he estado leyendo que hay organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud que dice que la tos debe ser de 3 semanas o más. No, 2 semanas de tos es suficiente como para decir, hey, yo no debo de tener tos durante 2 semanas. O sea, no es normal. Pero es que tengo rinitis alérgica. No, 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 no. Si tienes tos durante 2 semanas, no es normal. ¿Sí? Si todos los días estás tosiendo durante 2 semanas, no es normal. Y es necesario que te hagas estudios para saber que no tengas tuberculosis. Entonces, si a esa tos se le agrega sangre, se le agrega moco, pues peor tantito. Ujú. Así que esas personas así se presentan, los síntomas así se presentan: tos de 2 semanas o más, tos con moco, sangre, dolor de pecho, pérdida de peso. El paciente de repente, pum, se enflaca. Ay, estoy bien feliz porque fíjese, doctor, que acabo de perder 20 kilos en 3 semanas. Ay, güey, no, hombre, es bastante. Eso no es normal.
Es que hice la dieta de la rana, no importa. Hice la dieta de la pastilla, doctor. Le dice, "Ay, ¿cuál es la dieta de la pastilla? Pues agarré una pastilla y me fui rodando la pastilla. No, no es normal. Por mucho ejercicio y mucha dieta que hagas, no es normal. Y más aparte, el paciente se presenta con fiebre, que predominantemente la fiebre puede ser durante el día, pero predominantemente es por la noche, con sudoraciones durante la noche. El paciente se acuesta y en la noche se cuenta que la tuberculosis sabe que ya se puso el sol, empiezas a sudar. ¿Sí? Y sudas, mucha gente dice como puerco. Yo nunca he visto sudar un puerco, pero bueno, es es como lo dice la gente, ¿verdad? Con mucha fatiga, muy cansados y con escalofríos que aparte se les agrega pérdida del apetito. O sea, el paciente no quiere comer y a veces le da náuseas o le puede dar malestar y todo eso. Entonces, tenemos que pensar que es una tuberculosis pulmonar. Y digo pulmonar porque ya les dije como hace rato que también puede haber tuberculosis en los riñones, que puede ser en el cerebro, que puede haber en la columna, en otros órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que nosotros tenemos esos síntomas, digo, es que, ay, me siento fatigado, voy a ir al doctor. Sí, ve al doctor, pero no vayas pensando en que tienes tuberculosis. ¿Sí? También hay otras causas de fatiga. Ay, me dio fiebre, voy a ir al doctor porque creo que tengo tuberculosis. No, hay más causas de fiebre. Sin embargo, sí tenemos que consultar. ¿Sí? Normalmente se les recomienda que las personas que tienen más alto riesgo de padecer la enfermedad se estén cuidando y revisando de forma periódica, o sea, más seguido. Por ejemplo, como ya lo dije, las personas que tienen SIDA o que tienen VIH tienen que estarse revisando constantemente. Personas que usan medicamentos intravenosos también. eh, es muy común que tengamos pacientitos que están en su cama, que están postrados, que no pueden movilizar la flema y están tosiendo y usan medicamento intravenoso y de repente empiezan con fiebre. Hay que estudiarlos también, ¿de acuerdo? Y que sobre todo estén en contacto con personas infectadas. Hablo también de los medicamentos intravenosos porque en México no es tanta la práctica. Creo que es un poco más la práctica en Estados Unidos de utilizar estupefacientes de forma intravenosa. Entonces, al usar estupefacientes de forma intravenosa, las personas que los usan tienden a utilizarlos en áreas confinadas o en áreas cerradas y contacto directo con las demás personas. Y si uno de ellos desarrolla tuberculosis, los demás lo van a desarrollar. ¿Por qué? Porque esos estupefacientes van a generar inmunodepresión, o sea, el sistema inmune se va a deprimir y también van a tener muchísimo riesgo para producir la enfermedad o llegar a la enfermedad aguda, ¿sí? También es importante que revisemos a las personas que sean originarias del tercer mundo. No, no es cierto. No del tercer mundo, sino de lugares que tengan altos índices de tuberculosis, como Asia o la zona central de Asia, la India, Nepal, toda esa Madagascar, toda esa zona en la que hay un clima semitropical o frío y que aparte son países muy densamente poblados. eh, Ellos deben de estarse revisando habitualmente para hacer tamizajes sobre tuberculosis. Países con altos índices de desnutrición como África, países que se encuentran en África, donde la desnutrición es muy alta. Hemos visto infinidad de imágenes sobre eso. Y pues tristemente América Latina, ¿verdad? América Latina, empezando por México, pues son los países con más alto nivel de enfermedades o de aparición de tuberculosis en el mundo. Entonces, sí, si la persona vive en México o en Colombia o en Venezuela, Honduras, cualquier parte de América Latina, y desarrolla algunos de estos síntomas, bueno, hay que empezar a pensar que puede haber tuberculosis, ¿verdad? También, y esto también hay que decirlo, los niños que están expuestos a adultos que están enfermos, que muchas veces el adulto todavía no sabe que está enfermo y pues la actividad diaria es muy normal. Vas, dejas a tus hijos en el colegio, dejas a los hijos en la escuela, los llevas a la actividad. Esa tos. Pum, escupo sangre. Ah, es porque estoy tosiendo. Pum, escupo moco. Ah, es porque estoy tosiendo. Y esa convivencia con niños también
un factor de riesgo para que los pequeñitos también se puedan infectar. Sobre todo, y para terminar sobre los factores de riesgo, el personal de salud. El personal de salud, por desgracia, conozco muchos compañeros que no siguen las medidas de protección personal adecuadas y pues desgraciadamente terminan por infectarse. Eh, Así que tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo o este grupo de personas que pueden desarrollar la infección. Entonces, una vez que nosotros pensamos en esto como médico, tú ves a un paciente que está tosiendo, que tiene fiebre, y que dice, doctor, sudo como puerco por las noches. Pues es tuberculosis hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo demostramos que es tuberculosis? Pues de entrada hay que pedirle una radiografía del tórax, porque la tuberculosis en su mayor parte, pues hablamos de tuberculosis pulmonar ahorita, ¿verdad? No estamos hablando de tuberculosis renal, cutánea, cerebral, o sea, no, no, no. Estamos hablando de tuberculosis pulmonar. Las demás tuberculosis, algún día platicaremos de ellas, no son comunes y no son un problema como tal de salud pública, como sí lo es la tuberculosis pulmonar. Entonces, buscamos en la radiografía de tórax, bueno, normalmente buscamos en la radiografía de tórax unos datos que se llaman de neumonía atípica y que habitualmente son en las partes más altas del pulmón o lo que nosotros llamamos ápices. Y buscamos consolidación o buscamos si hay presencia de algunos ganglios alrededor de los cilios del pulmón, que los cilios son por donde entra el aire al pulmón, el tubito por donde entra el aire, ¿sí? Y entra la sangre y sale la sangre, entra y sale aire. Bueno, por ahí buscamos algo de ganglios. Y las famosas cavitaciones, ¿verdad? Que son, es, pues, no hay el tejido ahí como debe de encontrarse. Buscamos uno de esos signos y lo correlacionamos directamente con los síntomas, porque, y digo, hablo de todo esto, de la correlación con los síntomas, porque nos hemos, bueno, el- la televisión, las series como Grey's Anatomy y Doctor Who y no sé, muchas, Doctor House, que dicen que hazle este estudio y vamos a saber si tiene. No, 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 no funciona así, no funciona así, no, no, no somos estudiólogos, ¿verdad? Somos médicos y habitualmente los estudios que solicitamos, los solicitamos solamente para confirmar lo que nosotros como médicos ya pensamos, ¿sí? Si un paciente viene conmigo, yo tengo el 80% de certeza que la enfermedad que yo estoy buscando es esa. Por eso pido un estudio específico, porque sé que voy a encontrar en ese estudio, voy a encontrar algo específico, ¿verdad? Si veo un paciente que tiene esos síntomas, pues no le voy a pedir una radiografía del pie, ¿verdad? No tiene nada que ver. Al contrario, pido una radiografía del tórax porque yo sospecho que tiene tuberculosis pulmonar y lo único que estoy haciendo es ratificando mi diagnóstico, diciendo, sí, es eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que pedimos, pero también tenemos que pedir algo que es el cultivo del esputo. Y no, no le estoy hablando a nadie. Este es el cultivo de la flema, ¿sí? El cultivo de la flema, nosotros habitualmente lo solicitamos y también solicitamos que lo vean directamente en un microscopio para saber si, a ver, entonces, este, solicitamos esos estudios, ¿verdad? Un estudio microscópico donde podamos ver al bacilo y un cultivo de la flema donde también vamos a buscar al bacilo, cultivarlo, ver lo que crezca. Am, También solicitamos algo que se llama prueba cutánea de tuberculina o prueba Mantux, que no es como no es una prueba diagnóstica 100%, no es como la radiografía o la microscopía de la flema, ¿verdad? Es más como para un tamizaje. Las personas
tienen inmunodepresiones, las personas que tienen SIDA, que tienen cáncer, que tienen un sistema inmune deprimido, como ya hemos platicado, habitualmente pueden tener pruebas de Mantoux negativa o tuberculina negativa. La tuberculina es una prueba que se inyecta bajo la piel, perdón, dentro de la piel, se inyecta el bacilo atenuado de la tuberculosis y esperamos que el cuerpo reaccione. Medimos la reacción, medimos literalmente la reacción y a partir de ciertos niveles vemos si es positiva o es negativa, pero lo que está reaccionando a eso es nuestro sistema inmune y si está deprimido, pues no va a reaccionar de la forma adecuada y puede no reaccionar de la forma adecuada e indicar que no tenemos la enfermedad, pero realmente está fallando la prueba porque el sistema inmune no tiene la capacidad para poder reaccionar de la forma que nosotros esperamos. Hay otros estudios como la amplificación de ácidos nucleicos en Estados Unidos que yo aquí pues nunca lo he visto sinceramente, eh, que puede ser una prueba en sangre que busca anticuerpos y que nos puede decir si hay tuberculosis presente o no. Esto se debe de hacer de forma sistemática en las personas que tienen riesgo de sufrir tuberculosis. Y de preferencia, nosotros en México tenemos una forma de buscar tuberculosis que es a través del tamizaje. Personas que tienen riesgo de padecer la enfermedad, hay que estudiarlos, ¿sí? Hay que estudiarlos. Es preferible que te salga una prueba negativa a que no te des cuenta que el paciente está enfermo, porque acordémonos que el paciente puede contagiar a las demás personas. ¿Cómo puede contagiar a las personas? Bueno, pues lo contagia a través de las gotitas de saliva que viajan cada vez que toso, cada vez que estornudo, cada vez que hablo. Así que alrededor de mi cuerpo hay gotitas y gotitas y gotitas y gotitas que está flotando que nos generan infección o que nos podemos infectar porque contienen el bacilo. A ver, un momento porque estamos en vivo. Entonces, esas, esas gotitas pues son infecciosas o son el medio en el que nosotros nos podemos infectar directamente en la, de tuberculosis, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablábamos sobre los factores de riesgo que era vivir en América Latina o en Asia o en África o tener personas desnutridas? Bueno, pues esa es la principal razón por la que en México se desarrolló una estrategia que si tenías tos de más de 2 semanas, sistemáticamente te hacen un estudio del esputo que se llama baciloscopía, que es buscar el, el bacilo directamente, buscar el bacilo directamente en el esputo, en la flema, ¿verdad? Entonces, eso se empezó a desarrollar a partir de un programa que se llamaba Programa TAES, cuando yo estudiaba hace ya 20, a ver, ¿cuánto fue? La madre, es en el 2020, en el 2002, no, ¿cuál 2022? Hace 22 años, hace ayer casi. El programa TAES que se llamaba Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado, no sé si todavía sigue igual, ahí déjame en los comentarios a ver si todavía sigue, o si alguien lo conoce. En aquel tiempo el doctor, cuando yo estudiaba, el doctor Francisco Mora, que en paz descanse, este era el que supervisaba el tratamiento, el que llevaba el programa a cabo. Y se requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo esfuerzo humano y de recursos eh, de infraestructura y recursos o insumos que se necesitaban para hacer los estudios. Y en ese tiempo, pues el recurso humano éramos todos los que estudiábamos medicina. Y yo creo que algunas generaciones, no sé si de mi generación hacia adelante, pero sé que de mi generación hacia atrás, nuestro primer paciente que tuvimos alguna vez fue un paciente que tenía tuberculosis. Cabe decir que bueno, hay una característica del bacilo de la tuberculosis que en cuanto entra en contacto con el sol se deseca por completo, ¿verdad? Así que
estar a una distancia de aproximadamente 2 metros y en el sol es una distancia segura para poder am, tratar y platicar con algún paciente que tenga tuberculosis, aparte de tener un sistema inmune competente y no estar desnutrido, ¿verdad? Porque la desnutrición es la principal causa. Las personas sanas, la desnutrición es la principal causa o primer factor de riesgo para las personas que para poder desarrollar tuberculosis. Así que en ese tiempo, pues obviamente nuestra población de América Latina tiene una alta incidencia de tuberculosis. México es el segundo lugar a nivel mundial en tuberculosis, nada más. Entonces, siempre que sospechamos o siempre que tenía un paciente 2 semanas, pues había que irle a hacer su prueba de tamizaje, ¿verdad? Y tamizaje, y tamizaje, y tamizaje, hacer miles de pruebas, a lo mejor, o miles de vaciloscopías, no, a lo mejor nos daba muy poco resultado positivo, pero esos son los que estábamos buscando, esos son los que se buscan, los que dan positivo, que no hacen por ir al centro de salud, por ejemplo, o a su unidad de salud o su área de salud. En ese tiempo nosotros íbamos directamente a la casa del paciente a pedirle que escupiera y a llevar los frascos para hacer los estudios. Mucha gente dice, no, es que es bien peligroso. No, es ser parte del sistema de salud, es ser parte de actuar como médico para tratar de disminuir un problema tan grave como la tuberculosis en México, en América Latina, pero en México principalmente. Entonces, este, esta acción fue una acción muy importante. Sí hubo reducción de la tasa de casos, pero principalmente lo que se buscaba era encontrar a ese paciente que es tuberculoso, quitarlo o darle tratamiento para que no se volviera una persona contagiosa para las personas a su alrededor y de esa forma hacer algo realmente valioso para nosotros disminuir los casos de tuberculosis. Entonces, entonces recapitulando, si nosotros pensamos en que una persona tiene tienen tos, tiene fiebre, sudoración nocturna, todo eso, siempre pedimos una radiografía. Si vemos que la persona es una persona inmunocompetente, o sea, que tiene su sistema inmune eh, bien, que está sano, le pedimos una prueba de Mantux, una prueba de tuberculina para pensar en qué paciente pueda tener tuberculosis y obviamente una muestra de la flema. ¿Sí? Esas tres cosas son las tres principales vertientes para nosotros diagnosticar tuberculosis. Hay gente, me tocó vivirlo como esto, que se llama historias de consultorio, una persona eh, se, se ofendió, se ofendió porque le dije, hay que hacer estos estudios porque sospecho que usted tiene tuberculosis. Me dijo, ¿cómo cree, doctor? Esa es una enfermedad de gente pobre. Pues sí y no. Porque se le relaciona a personas de escasos recursos por la parte nutricional o porque tienen alguna deficiencia nutricional, ¿sí? Pero no significa que por eso, si estamos bien nutriditos, si no significa que no nos puede dar tuberculosis. Claro que nos puede dar tuberculosis. Claro que el sistema inmune ahí puede pendejear y que nos pueda dar tuberculosis. Claro que sí. No significa que seas pobre porque tengas tuberculosis. Entonces, la señora se ofendió, literalmente me dijo, usted está pendejo, y se salió del consultorio y dije, agárrenla, porque yo creo que tiene tuberculosis. Entonces, ese fue un caso que vi. Otro caso que me estoy acordando ahorita, unas personas de un restaurante, no voy a decir marcas, porque realmente no me acuerdo cómo se llama el restaurante, pero eran de otro país, de China. Este, llegaron y me los llevaron, que me acuerdo que me llevaron un traductor que él tampoco les entendía, yo tampoco les entendía. Y eso fue como por 2014, 2013. Me acuerdo muy bien que pues no había traductores de teléfono, que la verdad es que no sé cómo los hicieron entender.
Bueno, sí los hicieron entender porque ya después llegó otra persona que sí sabía un poquito más de chino, literalmente chino. Me acuerdo que me dio mucha risa porque me decían, no, no, pues me hablaban en su idioma y me enseñaban el teléfono y pues sí, puros pinches símbolos chinos. Yo, güey, no le entiendo, güey. O sea, no, ¿qué dices? Entonces, me acuerdo que estaba tosiendo el paciente y yo, no, sácalo del consultorio. Estaba tosiendo el paciente y le digo, pásalo a una camilla, estaba en el hospital, pásalo a una camilla, estaba tosi, 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 sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y sangre, y sangre. Recuerdo que lo pusimos ahí, placa y no, hasta el chongo de tuberculosis. Dije, oye, ya le pregunté a la otra persona, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Dice, no, pues tiene como 5 días. Digo, entonces ese cuate ya venía enfermo, ¿eh? Ya venía enfermo de Asia precisamente. Digo, ¿y con cuántas personas más llegó? No, pues llegó como con toda su familia y su familia eran como 9. ¿Y quién más está tosiendo? Pues empezaron todos, ¿cómo que todos? Sí, 9 ahí atendiendo el restaurante. Todos positivos con tuberculosis. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas, estar todos juntos en un espacio pequeño, llámese una cocina, un cuarto, una habitación de hotel, una casa donde exista hacinamiento, donde exista poco espacio para las personas para que puedan vivir, eso es un factor de riesgo directo para que tenga tuberculosis una persona. ¿Sí? Sí, desgraciadamente el chinito pues se internó por tuberculosis, se puso muy grave y ya no supe qué pasó con él porque lo trasladaron al hospital general. Pero sí, sí, me dio mucha risa porque no le entendí absolutamente, pero absolutamente nada, nada. Y aquí viene lo que platicaba hace rato, lo que me comentaba por ahí Sergio en lo que me ponía Sergio en los comentarios, que las personas con riesgo de padecer tuberculosis son personas que viven o que trabajan con personas con una tuberculosis activa, como los chinitos, ¿sí? Y por eso la mayoría de las personas que tienen tuberculosis o alguien que sabe que tiene tuberculosis no se les quiere ni acercar, porque es una enfermedad sumamente contagiosa. Y por alguna razón, por muchas razones, puede el sistema inmune disminuirse un momentito y ataca la tuberculosis. Entonces, siempre que nosotros vemos personas que tienen gente a su alrededor que tiene tuberculosis, que viene de Asia, perdón, que están tomando medicamentos que disminuyen su sistema inmunitario, por ejemplo, las personas que utilizan, que tienen enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas en su mayoría son enfermedades que atacan al sistema, que su propio sistema inmune ataca al cuerpo. Personas que tienen psoriasis, personas que tienen enfermedad de Graves, personas que tienen artritis reumatoide, lupus, son, son, am, se les dan medicamentos que disminuyen el sistema inmune. Entonces, esas personas son muy susceptibles a poder desarrollar este tipo de enfermedades porque el sistema inmune está deprimido. Así que, o personas que utilizan esteroides de forma crónica, especialmente las personas con enfermedades reumáticas, son personas que pueden desarrollar la enfermedad muy, pero muy, pero muy, muy, muy fácilmente. Otras personas que pueden desarrollarla, que hace rato lo comentaba, van a decir, ¿por qué las personas que usan antineoplásicos o medicamentos para el cáncer? Antineoplásicos también disminuyen el sistema inmunitario y eso hace que sean susceptibles para infecciones como la tuberculosis, que no solamente bueno, el paciente con cáncer hay que cuidarlo de muchísimas infecciones, no solamente de la tuberculosis, pero esta es una de las más importantes. Este, personas que tienen que sean mayores de 70 años o que se inyecten algún tipo de estupefaciente o que tengan enfermedades, como ya lo comenté, como la diabetes, que también afecta el sistema inmune, son personas que son eh, muy susceptibles a poder desarrollar la enfermedad. Y bueno, hemos hablado muchísimo de todo lo que debemos de buscar o encontrar en las personas que tienen tuberculosis. Pero a final de cuentas ya tenemos tuberculosis y ahora, ¿qué hacemos? Por rezar. Aparte, pues lo primero que tenemos que hacer es aislarnos. ¿Sí? Aislarnos no significa irnos a meter a un cuarto y no volver a salir nunca. Aislarnos significa permanecer en una sola área controlada. Habitualmente, pues al tuberculoso se le recomienda que esté en casa, que sí que esté en su habitación y que salga lo menos posible. Y, y si va a salir, tiene que utilizar un cubrebocas, que de preferencia sea de tricapa, como los que utilizábamos para el COVID, pero para que evite la diseminación de las gotitas de flush
de las gotitas de saliva que puedan salir de su boca al hablar, toser o estornudar. También se les deben dar antibióticos. Como la tuberculosis es una bacteria que se mete a la célula y produce infección desde dentro de una célula, que es una bacteria muy pequeñita, por así decirlo, se tienen que utilizar, y es muy canija la bacteria. Tenemos que utilizar no solamente un antibiótico, estamos muy acostumbrados a ir, deme un antibiótico, ay, sí, ahí te va tu amoxicilina, ahí te va tu ceftriaxona, ahí te va. No, aquí se utilizan antibióticos muy especiales, muy especializados. El antibiótico que se empezó a utilizar por primera vez, y el primer antibiótico que se utilizó para el tratamiento de la tuberculosis allá por los 40, 50, no recuerdo bien, fue la isoniazida. ¿Eh? Conforme fue pasando el tiempo y fue algo casi milagroso porque los pacientes empezaron, que tenían tuberculosis, que antes te daba tuberculosis y decías, te vas a morir, güey, porque no había forma de curarse. De hecho, hay historias en que en la Ciudad de México o en el Estado de México, no, en el Estado de México, se ponían a los pacientes tuberculosos en pabellones que estaban al aire libre porque decían que el bacilo de las personas mejoraban con el viento, con el aire, ¿verdad? Que tenían probabilidades de vivir si estaban en el aire. Imagínense, los pabellones no tenían una pared prácticamente y el Estado de México que está a más de 2500 metros de altura, pues el friazo de la chingada que hacía. Así que el paciente tuberculoso sufría y aparte se moría. Entonces, con el tiempo se desarrolla la isoniazida y la isoniazida fue casi milagrosa porque la isoniazida hacía que el paciente sobreviviera. La isoniazida hacía que el paciente sobreviviera y que se curara de la tuberculosis. Con el tiempo y el uso, pasó lo que pasa con todos los antibióticos. Con el sobreuso de todos los antibióticos empezó a hacer resistencia. Entonces le fueron agregando rifampicina y después le agregaron piracinamida, y después se agregaron el etambutol. Y cuando yo estaba, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, hace ya veintitantos años, el etambutol solamente se utilizaba en los países en donde el índice de casos positivos de tuberculosis o las zonas donde los casos positivos de tuberculosis estaba por encima del 4% de la población. O sea, que si tenías una población de 100,000 y tenías 40, una población de 100 personas y tenías 4 personas que tenían tuberculosis, te tenían que agregar etambutol a tu tratamiento. Si lo traspolamos a tener 100,000 habitantes y tener 40,000 personas que tuvieran tuberculosis, se les daba etambutol. Obviamente, obviamente, en México a todo el mundo se le daba etambutol. No sé si, creo que ahorita ya cambió, a todo el mundo ya se le da el etambutol. Este, esa es la principal pauta de tratamiento y el tratamiento se da en un periodo de 6 meses y se le llama tratamiento acortado estrictamente supervisado porque son muchas pastillas, son muchas pastillas. Bueno, hoy en día ya vienen combinadas, son pastillas grandes, irritan el estómago, provocan colitis, provocan inflamación intestinal, tienen mucha molestia abdominal. Y pues el paciente ya no se lo quiere tomar, porque que es la fase de inicio, ¿verdad? Al inicio, el paciente durante 8 semanas tiene que tomarlo am, todos los días y solamente descansa un día a la semana. Ya después en la fase de mantenimiento solamente lo toma 3 días a la semana, pero sigue siendo el mismo medicamento. Así que, desgraciadamente, muchos pacientes lo dejan de tomar porque es molesto y es doloroso y es fastidioso. Por eso se llamaba estrictamente supervisado, porque nosotros, no sé ahorita, pero uno iba con el paciente, le daba las pastillas, tómatelas, le dabas el agua y le decía, enséñame abre la boca y enséñame que te las tomaste. Y se las tomaba. Ese es algo bueno, yo creo que el doctor Mora, que en paz descanse, trataba de generar un poco de empatía en nosotros como estudiantes, los pacientes que tenían tuberculosis. Pero una persona con tuberculosis, o la mayoría de los pacientes que yo tuve en las condiciones en las que estaban, era difícil, porque sí es cierto, es una enfermedad asociada a desnutrición y las personas desnutridas habitualmente son personas de escasos recursos. Y eso hacía que vieras al paciente y pues necesita nutrirse y cómo le haces para nutrirlo si no tiene dinero para comprar comida. Yo recuerdo muchos compañeros e incluso me tocó, me robaba los sobres me robaba los sobres. Si alguien de la Secretaría de Salud me escucha, que bueno que no se dieron cuenta, o a lo mejor sí se daban cuenta y se hacían. Nos robábamos los sobres de mi equipo y yo nos robábamos los sobres de las papillas para los niños desnutridos.
las llevábamos a nuestros pacientes. Con alguna ocasión me recuerdo que fui a H-E-B en Bronzeville y, y les pregunté si tenían, ¿cómo se dice? Latas del Ensur para, para una persona. Y pues los primeros me acuerdo que no me acuerdo ni cómo junté dinero y los compré y se los llevé a mi primer paciente. Rosa se llamaba la paciente, se llamaba porque falleció después. Falleció de insuficiencia cardíaca precisamente producida por el daño pulmonar que se generó por su tuberculosis. Este, y me acuerdo muy bien que los primeros 24 de Ensurio se los compré, como dos o tres, no me acuerdo. Costaban en aquel tiempo $6 y se los llevamos. Y pues feliz, Rosa empezó a subir de peso. Yo me acuerdo cuando ella la empezamos a ver, ella pesaba 28 kilos. 28 kilos, o sea, y era una mujer de unos 54 de estatura. Entonces, pues está un huesito. Y, y ya después, un manager ahí del HIV me preguntó que por qué compraba los Ensur, ¿verdad? Si tenía algún familiar enfermo o algo. Le dije, no, como siempre andábamos de blanco, a final de cuentas, estudiantes de medicina, este, me dijo, ¿por qué lo compras? ¿Tienes algún familiar enfermo? Le dije, no, es que tengo un paciente en Matamoros de tuberculosis. ¿Cómo? Y ya le empecé a platicar un poco la historia. Es, mm, no sé, estuve con el cuate como 20 minutos platicándole. Él terminó llorando, ya casi lloraba yo con él. Y entre todo el personal nos regalaron. Pues no me acuerdo, pero no que viene en el carro que traíamos, de 24 de Ensur para llevarle al paciente y se lo entregamos a un montón de gente. Bueno, son cosas que pasan y que por eso yo creo que el doctor nos hacía ir con este tipo de pacientes, a pesar de que su clase no tenía nada que ver con tuberculosis. El doctor nos daba farmacología. Que dicho sea de paso, buena clase. Este, él nos mandaba a hacer ese tipo de práctica comunitaria. No es, no es cualquier, no es cualquier cosa. Pero bueno, am, recapitulando, antibiótico, aislamiento y nutrición. Esa es la principal base para el tratamiento del paciente con tuberculosis. La mayoría de los tuberculosos no requieren internamiento, no requieren hospitalización, solamente en dado caso de que haya afecciones graves como dificultad para respirar muy, muy fuerte, que su saturación de oxígeno baje, que estén graves, ¿verdad? Que tengan una neumonía por tuberculosis grave, eh, pero habitualmente no se hospitalizan. Y no se hospitalizan porque como el paciente tuberculoso está inmunodeprimido, hospitalizar al paciente tuberculoso también lo puede hacer víctima de otros tipos de bacterias que se encuentran dentro de un hospital, que también son muy peligrosas. De hecho, las bacterias de un hospital son mucho más peligrosas que las bacterias de fuera del hospital. Y hablo de cualquier hospital, privado o público, aquí en México, en China, en Washington, en donde sea. Hospital es hospital con respecto a las bacterias. Las bacterias siempre son más bravas en cualquier hospital. Por eso todos tienen, todos los pacientes tienen unos criterios para hospitalizarse. El hospital no es un hotel, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, ay, me siento mal, voy a ir a que me internen. No, compadre. El hospital no es un hotel. El hospital es un lugar de riesgo, ¿sí? No hospitalizas a un paciente nada más por hospitalizarlo, ¿sí? Y hospitalizas al paciente porque lo necesita, no porque digas, ay, me siento mal, que me vayan a atender. Bueno, para eso vete a un cuarto de hotel y contrata a una enfermera que te vaya a atender. El hospital es un lugar, no es sencillo, ¿verdad? Entonces, habitualmente no se les hospitaliza, solamente en dado caso de que tengan trastornos asociados graves como cáncer, inmunodepresión por VIH, como ya lo había platicado, que se vayan a someter a algún procedimiento diagnóstico. Muchas veces el paciente con tuberculosis desarrolla derrames pleurales que es necesario quitar o drenar para que pueda el paciente mejorar su capacidad pulmonar. ¿Sí? El derrame pleural, pues a final de cuentas es líquido que hay entre el pulmón y el tórax y puede ocupar un espacio cuando crece demasiado. Y aparte que le provoca dolor al paciente, le puede provocar tos, les provoca dificultad para respirar, ¿verdad? Eso
Eso es otra de las indicaciones para que el paciente pueda quedarse hospitalizado. Y eso es en cuestión a lo que es el tratamiento. Pero aquí viene la parte más importante de todas. ¿Cómo prevenimos la tuberculosis? ¿Qué podemos hacer para evitar que nos enfermemos de tuberculosis? Ya lo dijimos, diagnóstico. Y vas a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿A mí cómo me beneficia que diagnostiquen a una persona de tuberculosis? Bueno, esa persona va a dejar de esparcir el bicho por toda la comunidad donde vive y que esa comunidad esparce el bicho todavía en otras partes y en otras zonas y que se vaya haciendo una bola de nieve mucho, muy grande, que puede llegar a ti. Claro que puede llegar a ti. ¿Que puedes enfermarte? Claro que puedes enfermarte. ¿Sí? Si hay una persona enferma de tuberculosis, todas las personas que están alrededor tienen riesgo. ¿Eh? Todas las personas que tienen riesgo de enfermarse, sobre todo si tienen condiciones como las que ya hemos hablado: diabetes, cáncer, VIH, SIDA, fuman, toman alcohol de forma nociva o están malnutridos. Yo les pregunto en México, ¿quién está desnutrido en México? Pues casi todo mundo que come hamburguesa, papas, hot dogs, salitas y todo eso que nos encanta comer, que es alimentos que no nutren. Son altos en grasas, pero que no nutren, que el cuerpo tiene muy pocas probabilidades de generar nutrientes a partir de sus alimentos. Entonces, hacer diagnósticos o hacer tamizajes detiene la infección, aísla la infección, hace que la infección se evite. ¿Por qué? Porque una vez que diagnosticamos un positivo, tomamos medidas como es el aislamiento, lo más pronto posible iniciar el tratamiento. ¿Por qué iniciamos el tratamiento lo más pronto posible? Porque alrededor de 3 semanas el paciente ya no va a ser bacilífero, o sea, ya no va a estar echando gotitas de saliva o estornudando y aventando bacilos. El bacilo se confina al pulmón, se confina a las células pulmonares y deja de salir. Entonces ese paciente deja de ser un paciente que puede generar contagio. Por eso es importante diagnosticar pronto, rápido e iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Y por último, es la vacunación. Y otra vez, todos los antivacunas me van a caer encima. No, es que la vacuna. Bueno, porque si yo tengo la vacuna me da tuberculosis? Bueno, la vacuna se llama BCG. Todos tenemos esta, perdón, esta marquita. Todos tenemos esta pequeña marquita, ¿sí? Ignoren mi color blanco y mi color oscuro de este lado. Pero esta marquita todos la tenemos y nos la ponen en México todos al nacer. Así hayas nacido en el hospital privado y en el mejor hospital de todo México, te la van a poner. ¿Por qué? Porque es parte del esquema básico de vacunación y porque a partir de la gran cantidad de casos de tuberculosis que hay, se ha decidido ponerlos. Existen excepciones, que se le fue a la enfermera, que no quisieron los papás, que es que se le hace bien feo porque se le hace una bola, que nacieron aquí en el norte, por ejemplo, del país, que vemos mucho intercambio de población. Los que nacieron en Brownsville, que pues, en Estados Unidos no la aplican, porque en Estados Unidos ellos dicen que ellos no tienen tuberculosis. No existe peor error, pero bueno, diles que sí. Ellos no la aplican, ¿sí? Ellos, si te enfermas, pues te dan tratamiento para que te cures. Y es algo que la prevención, la vacuna, esta vacuna no sirve específicamente para prevenir la tuberculosis pulmonar. Existe para disminuir la incidencia de tuberculosis miliar, que ya lo comentábamos. La tuberculosis miliar es que la bacteria pasa hacia el torrente sanguíneo y genera una infección generalizada y esa es una infección mortal, ¿sí? Una infección mortal. El 99% de las personas que tienen una tuberculosis miliar se van a morir. La mayoría son niños. Entonces, para evitar este tipo de infecciones o este tipo de complicaciones, se pone esa vacuna. Esa vacuna nos protege hasta en un 99%, 99.5% para no desarrollar la tuberculosis miliar. ¿Que puedes desarrollar tuberculosis pulmonar? Sí, sí puedes desarrollar la tuberculosis pulmonar si tienes todos los demás factores de riesgo. Y si aparte no estás vacunado, pues con mayor razón. Otro de la prevención es el tratamiento rápido y oportuno. ¿Por qué?
porque el tratamiento no solamente va encaminado a disminuir la cantidad de bacilos que salen por una persona que está hablando o que pueda tener tuberculosis, sino porque la intervención pronta del tratamiento disminuye la drogoresistencia. Hoy en día tenemos un alto porcentaje de resistencia a los antimicrobianos contra la tuberculosis y desgraciadamente se tienen que utilizar medicamentos de segunda y tercera línea para poder dar ese tratamiento. Y obviamente las personas que tienen tuberculosis drogoresistente aumenta su porcentaje de probabilidades de morir. Entonces, si tu tuberculosis es drogoresistente, bueno, hay que preocuparse mucho. ¿Por qué? Porque el paciente drogoresistente tiene una alta tasa de defunción. Y bueno, ahora sí que hemos estado platicando muchísimo tiempo. Ya llevamos aquí 1 hora, 9 minutos. Déjame ahí en los comentarios a ver si conoces a alguien que tenga tuberculosis. Lo comentaba ahí Sergio Ramos. La mayoría de la gente que tiene tuberculosis, precisamente los familiares no los quieren cuidar o las personas no las quieren cuidar por, porque sabemos de la gravedad de esta enfermedad, ¿verdad? Sabemos de la gravedad de esta enfermedad y esa posibilidad de que nos podamos desvivir por esto. Entonces, quería hacer esta plática que la verdad yo esperaba que fuera más corta sobre la tuberculosis porque el 24 de marzo, que es el martes de la semana que entra, no, el lunes de la semana que entra, sí, es el lunes de la próxima semana, es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Y es una fecha que es importante porque nos hace recordar que existe esta enfermedad y que tenemos que combatirla con todo lo que podamos porque es una causa de muerte muy, pero muy, muy alta en todo el mundo. Como se los dije hace rato, la cantidad de muertos, morir una persona de cada 10, poco más de una persona de cada 10 por tuberculosis o por enfermedad, o sea, perdón, una de cada 10 personas que tienen tuberculosis se mueren, es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Ni siquiera el COVID llegó a esos niveles. Entonces, pues el video, el en vivo, esta plática ha sido encaminada a todo eso. Si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes. Me, me hablé un poquito más de lo que esperaba. Saludos, Eric. Un abrazote. Ya no te he visto. A ver si te veo en algún momento. Un abrazote. Yo soy el doctor Daniel Ábalos. Síganme en Spotify, en Apple Podcast. Los en vivos, yo creo que a partir de este fin de semana ya van a estar todos en YouTube. Y los voy a subir a todas las plataformas de Spotify y Apple Podcast. Síganos en YouTube también, en Facebook como Dr. Daniel Ábalos Armenta, Instagram Dr. Daniel Ábalos Armenta también. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias y adiós.